Muchas gracias. Lo primero, por supuesto, transmitir nuestro agradecimiento a los organizadores del evento, a la Fiscalía General de la República, por permitirnos formar parte de este intercambio y por permitirnos presentarles a ustedes en este auditorio en el cual considero que me encuentro un poco como que fuera de ambiente, ¿no? En el sentido de que es mucho más probable de que los que estemos aquí sentados se encuentren del otro lado del estrado al cual usualmente me encuentro. Y con respecto a las valoraciones que vamos a realizar con relación con el delito de malversación, que es el objeto de nuestro análisis, en lo absoluto consideramos que van a ser análisis o valoraciones parcializadas, ni tendentes a lograr una impunidad, ni tendentes a lograr benevolencia en cuanto al combate a la malversación como manifestación de corrupción económica, como manifestación de delincuencia económica. Nos sumamos, por supuesto, a los criterios esbozados aquí con anterioridad. Solamente queremos con esta ponencia presentar determinados elementos técnicos que solo van a contribuir a lograr una mejor justicia penal y a hacer las cosas de la manera más correcta posible, sin criterios que puedan maltratar el uso que se pueden hacer de los tipos penales, así como de las sanciones que le deban corresponder a figuras de este tipo. Permítanme entonces dirigirme a las notas que aquí tengo. Discúlpenme si me apresuro, pero es que tengo la intención de ser bastante claro en cuanto a las valoraciones que hacemos para que se pueda entender por qué nuestro objetivo primordial, así como el de ustedes, así como el de fiscales, tribunales o abogados, de todas las partes de un proceso, siempre va a ser la consecución de esa mejor justicia penal. En tal sentido, constantemente ocurren cambios en el orden socioeconómico que impactan la estructura de las instituciones del derecho penal, correspondiéndole a los operadores del derecho su estudio para que las normas estén a tono con la realidad y no se distorsione el ideal de justicia que pretenden. El delito de malversación en nuestro derecho penal es una de esas figuras que requiere una revisión si nos atenemos a los postulados doctrinales que hoy se enarbolan. La malversación destaca como uno de los típicos delitos de corrupción, que por obvias y bien justificadas razones de política criminal le corresponden sanciones severas desde la propia conformación de sus marcos penales. Aquí hago un primer apartado. Nunca va a estar de más la oportuna aplicación de ese principio que permite darle un tratamiento no penal a aquellas figuras que en el marco de lo administrativo pueden encontrar solución. Y me refiero a aquellas conductas que, cumpliendo los elementos del tipo, pueden ser merecedores de una sanción de otro tipo, para de esa manera no poner en contradicción el efectivo combate, el eficaz combate contra los hechos delictivos en materia económica que atenten contra la efectividad de la actividad económica estatal, contra estos principios de subsidiariedad, de proporcionalidad de las penas, de intervención mínima. También, al hacer referencia a esto, porque por supuesto esto nos conduciría a elementos de responsabilidad material o a lo que es considerable valor, limitado valor, permítame también transmitir nuestra preocupación respecto a la imperiosa e impostergable necesidad de revisitar, de reevaluar los criterios dispuestos en la instrucción 165 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo en cuanto no solo al delito de malversación, sino todos, para atemperarlo a las condiciones actuales de nuestra economía. En términos generales, una definición del tipo de malversación integraría los siguientes elementos esenciales. Un sujeto activo con la cualidad especial de ser funcionario público, que este funcionario tenga a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en razón de su cargo o oficio, que se los apropie o permita que otro los sustraiga, los distraiga o les dé una aplicación pública diferente. Si nos adentrásemos someramente en una clasificación, podríamos encontrar varios criterios distintivos. Atendiendo a los elementos típicos, patrimonio y sujeto, hallamos la malversación propia, cometida por los funcionarios o empleados públicos que en el contexto de su vinculación funcional se hallen en posesión material o jurídica del bien y lo extraigan de dicha esfera. Es impropia por extensión cuando la conducta es realizada por particulares con relación a bienes particulares que por su naturaleza o por su destino, por una disposición normativa, se entienden como públicos, dígase depósitos judiciales, dígase embargos, cualquier otra medida de este tipo. Otro criterio sería relativo a las posibles conductas que podría realizar el malversador, y así encontramos la malversación por apropiación, que es la típica que se encuentra en nuestro código, con esa calificación, y es a la cual
sea, será objeto de los análisis en esta ponencia, la malversación por distracción o aplicación oficial distinta que encuentra su homologación en el uso indebido de recursos financieros y materiales, el artículo 24, la malversación por uso o utilización, o sea, el ánimo es de uso, y la podemos encontrar regulada en el artículo 25, abuso en el ejercicio del cargo o empleo en entidad económica, y por último, la malversación culposa de tipo negligente, equiparable en nuestro caso, en nuestro ámbito, al incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, que en otras muchas regulaciones se encuentra fuera del ámbito penal y se mantiene en el ámbito de lo administrativo. Con respecto a esto, nuestro objetivo es ver que todas estas conductas doctrinalmente, internacionalmente, forman parte del mismo fenómeno de la malversación. No solo es esta malversación por apropiación que tenemos en nuestro código. Y esto tiene sus implicaciones con análisis que vamos a hacer después. La fundamentación de su regulación normativa como figura autónoma, así como su ubicación sistemática dentro de los códigos o su pertenencia a una familia de delitos, descansa en las consideraciones en torno al bien jurídico protegido. La posición doctrinal dominante encuentra la razón de la punición diferenciada respecto a los delitos patrimoniales comunes en los especiales bienes jurídicos tutelados por la malversación, existiendo aquellos que otorgan la preponderancia a la función y probidad del sujeto activo y otros que apuntan exclusivamente hacia la protección del patrimonio público. No vamos a entrar a profundizar cuál tendría la razón, pienso que si hay una teoría o una posición, como decimos, tertium genus o ecléctica, tan común en el ámbito penal, es precisamente la condición de la naturaleza dual o pluriofensiva de la malversación. Se entiende que constituye una infracción tan del deber de fidelidad e integridad que tiene el funcionario con la administración y a la vez ostenta un carácter patrimonial evidente al incidir sobre fondos públicos, lesionando intereses supraindividuales del Estado. Ello nos lleva a uno de los temas fundamentales del delito de malversación y es la imputación. Este tipo penal es clasificado en razón al sujeto como especial impropio, o sea, si el autor no cumple con determinada cualidad, respondería entonces por el delito común. En la esencia del delito de malversación y en los bienes jurídicos que protege, se encuentra la especial relación entre el sujeto activo y el objeto, de manera que para su integración como tipo penal es imprescindible que quien cometa la conducta sea un funcionario público. Se entiende que aquel que ocupa un cargo de jerarquía tiene una mayor carga de confianza depositada en él, por lo que su actuar puede poner al objeto de protección en un mayor riesgo, de ahí el fundamento de su penalización acentuada. La doctrina dominante estima que el concepto de funcionario no es meramente descriptivo, sino normativo, exigiendo al intérprete una necesaria valoración a la hora de considerar si el sujeto ostenta o no tal condición. En general se ha considerado que la cualidad de funcionario o autoridad a efectos penales no puede subordinarse ni depender exclusivamente de su vinculación, titulación o calificación administrativa, ni de las definiciones contenidas en las normas reguladoras de la administración pública, de manera que se han delineado por la doctrina y jurisprudencia en cada país determinados requisitos para considerar a un sujeto funcionario público autor del tipo injusto de malversación, destacándose una real participación en el ejercicio de las funciones públicas, que sería el aspecto funcional del concepto de funcionario público, y el ostentar competencia sobre el objeto, entendido como el vínculo funcional entre sujeto y objeto. O sea, título y participación efectiva serían los dos elementos constitutivos de este concepto de funcionario. La vinculación funcional, a su vez, como componente típico, viene dado generalmente por la fórmula en razón del cargo por razón de sus funciones. Y al momento de interpretarla se puede exigir una competencia genérica sobre el objeto o bien una competencia específica. Y ahí entonces entra otro debate. Según se requiera una u otra, estaríamos ampliando o cerrando el círculo de posibles autores de este delito de malversación. Como anota Muñoz Cuesta, para el caso de la competencia genérica, basta que los caudales o efectos hayan llegado al poder del funcionario con ocasión de las funciones que concreta y específicamente realice a partir de sus atribuciones genéricas. Por otro lado, con la exigencia de una competencia específica, se produce una remisión indirecta a las normas o reglamentos administrativos de la entidad con el fin de determinar si existía en el sujeto atribución específica y comprobar así el vínculo funcional. Siguiendo este criterio, el sujeto que sustrajera o utilizara bienes de entes estatales y no poseyera dicha vinculación, simplemente estaría incurriendo en delito común de hurto, robo, defraudación o apropiación indebida, bajo el fundamento de que el especial deber de garante reside en la función de custodia específica designada al sujeto por su competencia. El delito de malversación se da generalmente y necesariamente a lo interno de estructuras bien, organizadas con una jerarquía
y generalmente involucra a sujetos que se encuentran en diferentes niveles de esa jerarquización, lo que obliga a diferenciar las responsabilidades penales y emplear las diferentes categorías de la dogmática penal para encuadrar sus conductas. Si varios de los sujetos intervinientes tienen un deber especial pero de diferente nivel jerárquico, o sea, se diferencia el que decide del que administra y estos a su vez se diferencian del que ejecuta, se evidencia entonces la necesidad de diferenciar las responsabilidades penales según los diferentes niveles de deber especial respecto al objeto de protección. Otro caso aún más problemático lo constituye el supuesto de participantes no cualificados, en los que no concurre el requisito del deber especial, pero sí contribuyen materialmente al hecho delictivo. En la doctrina se ha superado el debate sobre si estas personas deben o no responder penalmente. Por supuesto que todos coincidimos en que sí, pero ¿a título de qué? Unos opinan que el extraño debe responder por el delito común, rompiéndose así el título de imputación, y otros argumentan que le cabe la participación en los delitos de infracción del deber en virtud del principio de accesoriedad. Un sector de la doctrina defiende que la participación, o sea, en la calidad de partícipe, debe suponer una menor sanción con respecto a los autores por el hecho de, no por el hecho de su función, sino por el hecho de ser partícipes en sí, por no cumplir ese deber especial de cuidado, y eso se puede lograr generalmente a partir de circunstancias, de reglas especiales de adecuación de la sanción como circunstancias personales. En cuanto a los verbos rectores de la malversación, tal y como lo entendemos en esta ponencia, es común en el derecho comparado el empleo de los términos de sustracción y apropiación con mayor presencia de este último, y pienso que sobre eso no existe mucha contradicción. Respecto al objeto sobre el que recae la conducta, existe consenso en cuanto a la naturaleza pública del patrimonio protegido como requisito y especialidad de la malversación, entendiendo ese carácter público como un elemento normativo y no como un supuesto de norma penal en blanco. En este punto podríamos llamar la atención respecto al alcance de lo público. ¿Para qué? Para incluir la posible comisión de delitos económicos, como la malversación, en el ámbito de las empresas públicas, que bajo régimen de derecho privado, a decir de Puig, evitando que la huida del derecho administrativo no constituya también la desprotección penal de la actividad estatal. La calidad entonces del sujeto activo o la naturaleza de los bienes bajo su control no se pierden por el hecho de que la organización empresarial asuma características o formalidades propias del sector privado, si en definitiva las mismas persiguen un fin público. Estos son los caracteres generales que podemos encontrar en un análisis sobre la malversación. Intentaré brevemente ver cuál ha sido el devenir histórico de esta figura en nuestras legislaciones. Como refería quien me antecedía, en Cuba regió el Código Español hasta el Código de Defensa Social de 1934, que en su artículo 420 recogía el delito de malversación, haciendo expresa referencia al término funcionario público y disponiendo un marco amplísimo para la imposición de las penas. Mediante Instrucción 55 de 1975, el máximo órgano juzgador dispuso una pauta interpretativa que devino casi literalmente la fórmula normativa que se estableció en el nuevo Código de 1979 y que perdura hasta nuestros días. Es preciso señalar además que este Código de Defensa Social sufrió variaciones después de 1959 con el fin de adecuarlo a las nuevas circunstancias históricas y sociales. Se creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, se dictó la ley número 732 de 17 de febrero de 1960, que calificó la malversación como un delito contrarrevolucionario, dándole una connotación especial y por consiguiente haciéndola merecedora de sanciones mucho más severas. Con la promulgación del Código de 1979 se identifican varios cambios notables. Uno primero, que ya referíamos, el cambio del término funcionario público, por el que teniendo por razón del cargo que desempeña la administración, cuidado o disponibilidad de los bienes, aspecto que ensanchaba indudablemente el círculo de personas que pudieran realizar el tipo. La histórica sentencia de número 794 de 1981 del Tribunal Supremo señalaba que ya no es propiamente un problema de prueba conocer si el acusado es o no un funcionario público, si tiene importancia conocer si por razón del cargo que desempeñaba el agente tenía la administración, cuidado o disponibilidad de los bienes de propiedad socialista. Por supuesto que se intentaba potenciar el contenido material de la función por sobre el título formal. La segunda modificación se encuentra en la sustitución del término caudales y efectos públicos por bienes de propiedad estatal socialista, cooperativa o de instituciones sociales o de masa, o bienes de propiedad personal al cuidado de una entidad económica estatal, lo cual obedece, por supuesto, a los cambios jurídicos ocurridos con la institucionalización, los cambios que devienen de la
Constitución de 1976. Asimismo, se incluye en un único precepto la forma de malversación impropia a la que hacíamos anteriormente referencia, y se preveía la gradación de la pena según el valor de los bienes apropiados. Otro cambio trascendental, uno de los más trascendentales, pienso, fue la ubicación de este delito, que pasó al título 13 de los delitos patrimoniales, bajo el capítulo de las defraudaciones, que generalmente las defraudaciones se suelen identificar en doctrina, en derecho comparado, con afectaciones a patrimonios privados. Y esto pudo haber obedecido, considero, a título personal o de los autores, a la inclusión en la formulación del delito de tipos de propiedad que no eran de tipo pública o estatal, como eran la cooperativa y las instituciones sociales y demás, lo que rompió con la sistematicidad dentro del código y realmente resulta difícil de justificar, teniendo en cuenta que las otras figuras que permanecían, incumplimiento del deber de preservar, uso indebido de recursos, abuso en el ejercicio, siempre guardaron también un apartado dedicado especialmente a cuando estos hechos ocurrían en el marco de instituciones no estatales. Esto, en cierto sentido, es posible que haya desfigurado un poco la figura de la malversación. La entrada en vigor del nuevo Código Penal mediante la Ley 62 del 29 de diciembre de 1987 trajo otras variaciones. Se eliminó la comisión del delito por negligencia, se redujeron los marcos sancionadores y por último se le otorgó al tribunal la facultad de imponer como sanción accesoria la confiscación de bienes. Posteriormente, Decreto Ley 175 modifica este artículo para incluir dos apartados, además de aumentar las sanciones. Con un quinto apartado previó la comisión del ilícito en una entidad privada, lo que ya acababa por desfigurar o convertir en especial nuestro delito de malversación, desvirtuándolo, desnaturalizándolo, para lo cual exigía un requisito de procedibilidad para su persecución penal, y unificaba dos figuras que doctrinalmente y en la actualidad se mantienen separadas, que sería una defraudación en entidad privada y la propiamente malversación en una entidad pública. Por otro lado, se agregaba un sexto apartado que retomaba lo establecido en el Código de Defensa en relación a la atenuación de la sanción, ser culpable reintegrado a lo apropiado antes de la celebración del juicio, facultad que permaneció de modo discrecional en manos del tribunal. Revisada esta evolución, vamos a detenernos brevemente en un análisis de cuál es la situación actual de este artículo, de este delito, haciendo especial énfasis en el bien jurídico y la teoría de la autoría y participación. La modificación que en su momento introdujo la protección hacia las entidades privadas hallaba su fundamento, creemos, en la tutela del patrimonio estatal de las empresas mixtas, sociedades de capital totalmente cubano y empresas extranjeras de capital totalmente foráneo, para las que además de resultar importante el ofrecimiento de un marco regulatorio seguro, era esencial para los fines del Estado que las personas que se vincularan a estas formas asociativas, fuesen cubanas o extranjeras, previeran lo peligroso de su actuar en contra de los fines para los que el Estado en última instancia las estaba promoviendo. Sin embargo, con la aparición de nuevos actores económicos es necesaria la revisión del bien jurídico y correlativamente de los marcos sancionadores, dado que actualmente las malversaciones tanto en entidad pública como en entidad privada poseen exactamente los mismos marcos regulatorios. Entonces cabe el interrogante: ¿es igualmente lesiva la conducta de un empleado o directivo de una cooperativa no agropecuaria respecto a los bienes de esta que la de un sujeto con deber de garante en una institución de la administración pública? Por supuesto que la malversación en entidad privada no atenta contra los mismos bienes jurídicos que aquella ocurría en una estructura pública. En la primera hay un preponderante interés patrimonial privado, mientras en la segunda ese interés patrimonial repercute en la posibilidad del correcto funcionamiento de la administración pública, afectando, aunque a veces de una manera invisible, un macrointerés general, a la vez que se resquebraja y desvaloriza la probidad y credibilidad puesta en el funcionario público. De cara a una futura reforma, sería importante considerar la regulación separada de ambas figuras, según el tipo de propiedad, en aras de otorgar una autonomía a la malversación pública en función de los fundamentales intereses que protege. En la misma línea, la ubicación del artículo 336 en el título 13 de los delitos contra los derechos patrimoniales atenta contra la sistemática de la familia de delitos que tienen por objeto de protección al patrimonio público y la probidad del funcionario público, al mismo tiempo que es incoherente con la regulación de las conductas previstas en los artículos 222, 224 y 225, los que configuran tipos que en el derecho comparado, como hacemos referencia, se encuentran regulados como supuestos de malversación o como delitos contra la administración pública. Y esto no se trata de un capricho técnico, o no se trata de tener un código
sea más parecido a otros códigos. Se trata de que eso va a fijar siempre una pauta interpretativa en manos del tribunal, en manos de los operadores del derecho, para darle la necesaria validez, la necesaria importancia al delito en cuestión y a los fines jurídicos que protege. Disyuntiva aparte sería de qué manera eso se implementa, de qué manera se recoloca este delito de malversación. Personalmente no propongo nada, pero sí tenemos una pista, y es que encontramos en la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana una sala especializada que acoge determinado tipo de delitos, entre los cuales está, por supuesto, el delito de malversación, y por ahí, sobre esa línea, debe girar una futura modificación y una futura condensación de los delitos que tienen como bien jurídico a defender los que hasta este momento hemos hecho referencia. Otro elemento del tipo a revisar es la autoría y la fórmula empleada para definirla. Nuestro legislador antepuso el conocido en la doctrina como vínculo funcional entre sujeto y objeto por encima de la titulación, como ya habíamos referido. Pero esto ha provocado que las sentencias no sean generalmente uniformes en cuanto a la manera de describir esas funciones de ese que debe ser funcionario público, y en ocasiones se ha llegado a sancionar o a calificar como malversación típicas relaciones de hecho en las cuales no hay una vinculación formal o real entre la persona comisora del supuesto delito de malversación y los bienes que supuestamente tenía bajo su cuidado. Así encontramos custodios, encontramos dependientes, encontramos personas que lo que realizan es prestar el servicio y no tener bajo su función, entre sus funciones, la afectación patrimonial de esos bienes. Dicha línea interpretativa desfigura en exceso la noción de funcionario administrador, ampliando desmedidamente el círculo de autores. Ciertamente, se advierte contra el empleo de un concepto de funcionario público de tipo norma penal en blanco, que obligue a remitirse a las dispersas disposiciones reglamentarias administrativas, pero sí es necesario perfilar un concepto funcional propio del derecho penal que no abandone el requisito del vínculo funcional, pero tampoco que sea excesivamente ambiguo como para convertir a cualquier persona en posible autor de este delito. Es preciso diferenciar entre la mera función administrativa de custodia o vigilancia sobre los bienes que puede tener cualquier persona, digamos, porque su puesto de trabajo le permite acceso a los bienes de aquel que responde por ellos por ostentar una posición de garante. La práctica judicial, en ocasiones, sí ha establecido que por administrar se debe entender tener bajo su dirección bienes en función de cumplir un objetivo económico o social. Esta debe ser la línea. Esta debe ser la garantía de una correcta imputación de autor a partir de una competencia específica. Desde la doctrina nacional, Vera Toste resuelve el problema de la participación en base al principio de accesoriedad, estableciendo que siempre que existe un sujeto autor del delito de malversación, aquel que haya colaborado o contribuido al hecho sin cumplir con el especial requisito, responde por concepto de partícipe del delito de malversación. Por el contrario, cuando en ninguno de los sujetos intervinientes concurra dicha cualidad, entonces la imputación deberá hacerse por el delito común. Lamentablemente, en nuestra dinámica jurídico-penal, se han manifestado desvíos de este criterio, sin una argumentación teórico-jurídica sólida, revelándose cierta tensión entre el interés por penalizar de manera acentuada conductas lesionadoras de nuestra economía y la aplicación de una adecuada técnica jurídica. Se ha dado el caso de personas que no tienen absolutamente ninguna vinculación con su cargo, que pueden estar usurpando estas funciones públicas, han malversado supuestamente estos bienes que han usurpado y se sancionan como malversación, cuando en realidad esta persona no tenía de ninguna manera la administración, custodia de dichos bienes. La correcta determinación del grado de imputación en el plano teórico debe tener una correlación, por supuesto, en el plano concreto de la pena. De ley ferenda, el marco sancionador que corresponde al partícipe no debe ser el mismo que el del autor, en tanto no infringe ningún especial deber de garante que sí concurre en aquel. Teniendo en cuenta que nuestro Código Penal solo prevé una adecuación de la sanción para el caso específico de los cómplices en su artículo 19.2 y no para el resto de los partícipes, dígase cooperador necesario, inductor o incluso el organizador, autor intelectual, una solución de lege lata pudiera ser instrumentada desde el artículo 47, apartado primero. Ello permitiría individualizar la responsabilidad de los sujetos partícipes a partir de la valoración facultativa que debe cumplimentar el tribunal.
Estas observaciones están encaminadas a que dentro de la dogmática jurídico-penal se empleen las categorías y conceptos adecuadamente en aras de implementar los postulados garantistas del derecho penal cubano y que se sancionen las conductas ilícitas en correspondencia al peligro que suponen para los bienes jurídicos que protegen. A manera de conclusiones, de cara a una futura reforma legislativa de nuestro Código, debe valorarse, como decíamos, la modificación de la ubicación del delito de malversación bajo otro título distinto al de los delitos patrimoniales, dada su naturaleza pluriofensiva, por el valor interpretativo que esta nueva ubicación tendría. Debe preverse la exacta delimitación del autor como funcionario público y exigirse que concurra un vínculo funcional con el objeto de protección que debe implicar una competencia específica, estableciéndose los límites de qué entender por administración, cuidado y disposición de los bienes, de manera que dependientes, cajeros o custodios no respondan en calidad de autores del delito de malversación. En concordancia con lo anterior, se va a considerar como único autor al que realiza la conducta per se, o de manera inmediata, es posible también, y en quien concurra la posición de garante. Cualquier otro interviniente, aun siendo cooperador necesario, intrigador u organizador, en quien no concurre el deber especial de protección, no puede ser considerado autor. En todo caso, sería partícipe, y para ello debería ser prevista una adecuación del marco sancionador de la figura correspondiente. Para finalizar, otras cuestiones que surgen a partir del análisis del delito de malversación sería por qué en el apartado 5 se incluyó al empleado en entidad privada como sujeto cualificado para ser autor del delito. ¿Por qué se dispone esta sobreprotección de la actividad económica privada, convirtiendo a cualquier persona vinculada a la entidad en potencial autor del delito? Preguntas como estas podrían animar el debate respecto al delito de malversación tan trascendental en nuestra vida cotidiana, así como fomentar los debates y el crecimiento profesional de todos en eventos tan importantes como estos. Muchas gracias. Gracias al ponente. Y tratando de cumplir con el programa previsto, le damos las palabras entonces.